Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre de Dios Padre Celestial, en el nombre de Dios Hijo Jesucristo, en el nombre de Dios Espíritu Santo y en el nombre de la bienaventurada Santísima Virgen María, le queremos pedir a Dios Hijo Jesucristo en su sacratísimo nombre, así como en los infinitos méritos de su sacratísimo corazón, del Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María, le pedimos. A la bienaventurada Santísima Virgen María le queremos pedir en su inmaculado nombre, por los infinitos méritos del Sacratísimo Corazón de nuestro Señor Jesucristo, que a través de la comunión de los santos nos dispongan al santo reino de Dios. A todos los santos de la creación entera de todos los tiempos, a todos y cada uno de los santos de antes del diluvio, a todos y cada uno de los santos desde Noé hasta Abraham, a todos y cada uno de los santos desde Abraham hasta Moisés, a todos y cada uno de los santos de la ley, a todos y cada uno de los santos de la fe, muy especialmente a todas las santas jerarquías, sobre todo a los santos papas, desde San Pedro hasta Juan Pablo II, con todos los poderes que recibieron en el papado de parte de Dios, especialmente el poder recibido a través de las llaves de atar o desatar aquí en la tierra para que quedara atado o desatado en el santo reino de Dios. Me presento con todo lo que recibí de parte de nuestro Señor Jesucristo cuando recogió todas las llaves en el Vaticano y me las entregó, y lo que me han dado los santos papas, así como a todos y cada uno de los de la Santa Iglesia del Amor, especialmente todos aquellos que hemos recibido el Santo Espíritu de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, como la Santa Alma de la resurrección de la bienaventurada Santísima Virgen María, que hemos cumplido con el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo de nacer de lo alto aún siendo ya viejos, especialmente aquellos que presentamos el ministerio por la cruz que el Señor nos encomendó tomar para seguirle, el ministerio que nos entregó para ayudar en el amor, y los que estaban gimiendo de la creación entera con dolores de parto hasta ser rescatados de la servidumbre a la que habían sido sometidos, que presentamos en la Navidad, tanto bíblica como tradicional, para que nacieran de lo alto y recibieran el nacimiento del divino niño Jesús, tanto en el corazón como en la mente, con todos los poderes que nos concedió para ello. A todos y cada uno de los inocentes, justos, piadosos y mártires, víctimas del holocausto nazi, persecución comunista, de la persecución de los esclavos hijos del diablo que se mantienen en el pecado, como los esclavos hijos de Agar, descendientes de Ismael, que siempre persiguen a los hijos de la promesa, a todos los perseguidos a través de las brujerías, hechicerías, maleficios, vudú, entierros, riegos, pócimas, todo lo que es tierra de cementerios, a través de contaminaciones de objetos pertenecientes a los muertos, especialmente a los que se ahorcaron, se quitaron la vida como Judas, que se condenan conforme nos lo dice el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo el 12.
Cuando estaba yo con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me habías dado. He velado por ellos y ninguno se ha perdido, salvo el hijo de perdición, para que se cumpliera la escritura. Palabra de Dios. Mayor, se perdió el hijo de perdición porque se ahorcó. Y todos los que se ahorcan quedan sometidos a la condenación. Se pierden, son los que se pierden. Todos esos que luchan por quitarse la vida. Hay que tener muy en cuenta eso, que la oración de hoy debe ser sometida a ese punto. ¿Cuánta contaminación tenemos? Ya sea por familiares que se hubieran ahorcado, se hubieran envenenado, personas que se hubieran envenenado, se fue a sus entierros, estuvieron en el velorio con ellos, pero se quitaron la vida de una u de otra forma, porque son hijos de perdición y todos ellos se pierden. Entonces, ¿y cuánta contaminación se ha adquirido al ir a los cementerios de esos hijos de perdición que se quitaron la vida de una o de otra forma, ya sea porque les dio la rebeldía y no quisieron volver a tomar sus medicamentos que eran necesarios, ya sea porque se negaron a ir al médico, ya sea porque se necesitaba una operación urgente que era de vida o muerte y se negaron a dejarse operar. Es gente que se quitó la vida, son hijos de perdición. O sea, cuánta contaminación tenemos ahí y cuánto nos afecta eso. Gente a la que se le predica y simplemente por rebeldía dicen que el grupo de uno es satánico. Es gente que se está quitando la vida. Tuvieron la oportunidad de escuchar la predicación para la salvación. Tuvieron oportunidad de hacer las oraciones para la salvación, pero se pusieron a hacer cosas incorrectas, indebidas. Y los tuvimos que sacar, les tuvimos que decir, ya no más con ustedes. O el Señor dio la orden, ya no más con ustedes. Son personas que se condenan y que el Señor mostró muchas veces en las oraciones. Mire que su hijo la va a condenar y no quisieron hacer caso. Y nosotros seguimos en amistades o seguimos. Y si se muere, pues allá vamos al entierro. Allá nos metemos al cementerio a ver cómo la enterramos o cómo lo enterramos. Ojo con eso. A los que entregan, por ejemplo, al país, se le entregaron a la delincuencia en vez de entregárselo a Dios, de consagrárselo a Dios, se lo consagraron al maligno. ¿Se salvarán? Esos son hijos de perdición, porque sabiendo a quién le estaban entregando el país, se lo entregaron. Y vamos a sus entierros y nos contaminamos. Son cosas que tenemos que entregar hoy. Y la gente es muy facilita para correr, hacer cantidades de cosas sin pensar las contaminaciones tan horribles que reciben esos brujos, hechiceros que trabajan con el vudú. No hacen sino trabajar con presencias, esas presencias precisamente, como la vez que nos metieron aquí el lazo de alguien que se ahorcó en todo el parque y nos metieron el lazo aquí para contaminarnos. Y es esa gente que mire cómo están poseídos porque ellos construyeron fue sobre el odio que tomaron de Caín. Edificaron un edificio para ellos de odio. Y vinieron y nos metieron un lazo contaminado de una persona que se había ahorcado en todo el parque. ¿Para qué? Sabía que eso nos contaminaba a todos nosotros. O los que nos metieron la serpiente en el tanque del agua. Sabía que la serpiente muerta era totalmente contaminante. Totalmente contaminante. Y nos metieron eso al tanque para que nos contamináramos. Y para que bebiéramos de esa agua. Esos malandros, esa gente que es de perdición, no pueden salvarse.
Esos tienen el pecado de muerte, por lo que nos dice allá Primera de San Juan, en el capítulo 5, que no se puede orar por esa gente, que por ellos no podemos orar, ni por los que lo hicieron, ni por los que trabajan para mirar qué mal nos hacen a nosotros a través de ellos, porque hacen el mal, pero ellos sí se quieren escabullir del mal y que todo el mal recaiga sobre nosotros. O sea, nosotros tenemos que saber entregar y atar. Por eso interrumpo aquí, no sigo con la oración, sino que le pido a todo el santo reino de Dios, unidos todos en el único Espíritu de Dios de la verdad, como uno solo, que nos disponga en una oración totalmente perfecta a salir, a quedar desatados de aquello que los hijos de perdición quisieron embarcarnos, nos quisieron dañar, nos quisieron que quedamos desatados. Y que esos hijos de perdición, todos esos hijos de perdición, a través de esas llaves, todos sean atados. Todos. Que no tengan salida. A no ser que deshagan el mal que hicieron. Y pongo el caso. La mujer que cogió un martillo y rompió todo el Transmilenio. ¿Acaso no la premiaron los jueces de Colombia? ¿No resultó riquísima, con carros, con de todo? Esa es una hija de perdición. Y los favorecieron todos los jueces. Que todos esos jueces que los favorecieron, el Tribunal de Justicia de Colombia, queden totalmente atados. Y todos, absolutamente todos, los que tuvieron que ver para favorecer a esa mujer con todo el equipo que esa mujer, a todos los que se arrastró para destruir a Bogotá, como los que le echaron fuego a los policías, allá precisamente en las instalaciones de RCN. Esos son espíritus de perdición que no se pueden salvar. Ninguno de esos que estuvieron participando y que mandaron a sus estudiantes al estallido social queden totalmente atados. ¿Cómo qué? Como espíritus de perdición que no pueden salvarse. Porque es que yo no puedo comulgar con eso. Si yo los apruebo, entonces yo quedo dentro de ellos. Si nosotros en estas oraciones que estamos haciendo hoy día, donde tenemos que ser rociados con el agua lustral para salir de toda contaminación de muerte. Imaginen tirarle gasolina y incendiarlos, o tirarle tines e incendiar a unos policías que simplemente están cumpliendo, tienen un trabajo. Que yo no comulgo con los policías, que yo no comulgo con los del SMAC. A ellos los contratan y son igualmente ciudadanos colombianos. Y si se respeta a esos espíritus de perdición que son condenados, ¿por qué no han de respetar? Los policías, pueden haber policías muy malos, pues entrarán dentro de esos espíritus de perdición. Como hay gente muy mala dentro del ejército, entrarán como esos espíritus de perdición. Y supuestamente hay muchos, tanto en la policía como en el ejército, que se quitan la vida. Y van y los entierran allá, en el mismo cementerio. Y todos esos que antes en los cementerios estaban dirigidos por la curia y no dejaban enterrar a nadie que no fuera católico. No dejaban enterrar en el cementerio a una persona que se hubiera suicidado. Había un cementerio aparte para el que pertenecía a otra religión. No, los gobiernos dijeron, no, eso no puede ser así, todos somos iguales. Pues si ellos se consideraron iguales, queden atados. Se hayan muerto hace muchos años, cuando le quitaron administración de los cementerios a la religión. Que queden todos atados.
es que todo el mundo, no, contaminaron a todo el mundo, lo hicieron a propósito para contaminar a todo el mundo. Entonces uno piensa únicamente en la brujería, uno no piensa y no que la hipnosis, que la autohipnosis, que la hipnosis a distancia, que la hipnosis hecha a través del desdoblamiento, a través de los viajes astrales, que la hipnosis hecha, hipnosis grupal o hipnosis a través de ejércitos de hipnosis o a través de máquinas, de aparatos, de los mismos celulares. Sí, entregamos todo eso, pero no podemos olvidar de algo que se nos está escapando. Un ladrón que se nos está escapando y nos está haciendo demasiado daño, que son todos esos espíritus de perdición que el Señor, Dios Hijo Jesucristo, no puede salvar. Judas se ahorcó, entregó al Señor, y aquí hay muchos que entregaron a Dios y eligieron la criminalidad, los robos, los desfalcos, los zampones, los secuestradores, para que gobernara, que todos esos que lo eligieron, sabiendo a quién estaban eligiendo, porque lo sabía todo el mundo, a quién estaban eligiendo, y todo el mundo sabía quién era Petro. Y todo Colombia sabía que era el fundador del M-19. Y todo Colombia sabe cuáles han sido las obras del M-19. Y todo Colombia lo sabe, que el único espíritu que hay en ese tipo es el del odio, el odio hacia Colombia. Él no sueña sino con ver destruido a todo el mundo. Se va contra los ricos, pero él sí, y la familia de él sí se mantienen allá en Miami, en Orlando, en todos esos sitios. Entonces, ¿qué es lo que critican? Que no les van a hacer carretera a los ricos. Entonces los pobres no tienen derecho porque como no son ricos, a los cuales no se les hace la carretera, pero tampoco a los pobres, no tienen derecho a sacar sus cultivos. Odia a todo el mundo. Odia lo que es el desarrollo de una nación. Lo odia. Entonces está haciendo por acabar toda la industria, todo. Pues soltó a todos los criminales de las cárceles para que volvieran esto lo más inseguro del mundo entero. ¿Acaso él no es un espíritu de perdición que el Señor no puede salvar, que está condenado totalmente, y votar por un condenado para que los gobierne? Entonces, no es solamente votar por aquellos que nos trabajan con el poder, con los poderes mentales, la metafísica, la dianética, la programación neurolingüística, el magnetismo, la sugestión, los mensajes subliminales, la sugestión, todas esas cosas. No, él maneja un poder a través de un lápiz que no suelta. Es como todos esos chamanes, brujos, indígenas y todo eso, no sueltan su varita. Pues la varita de Petro debe tener quién sabe qué y la manda a hacer especial para él. Él no suelta el lápiz, jamás suelta el lápiz de la mano. Es una varita mágica para idiotizar a todo el mundo. No es para idiotizar, perdónenme la expresión, condenar a todos esos pendejos y bobos que fueron y votaron por él. Si es que se les puede llamar pendejos y bobos. Dicen tener cerebro. ¿Cuál cerebro? Más cerebro tiene una babosa, un gusano, que la gente que votó por él. Ah, no, pues sí, nosotros presentamos todos esos fenómenos naturales, que no son naturales y no creados por el hombre. Y ese lapicito de Petro, ese sí que tiene. Ese sí que fue creado por los hombres. ¿Y creados como qué? Como el árbol de la ciencia del bien y del mal, que condenó a toda la creación, y nadie pudo entrar al reino de los cielos sino el que bajó de él para sufrir, padecer, pasar una tribulación espantosa y terminar en una cruz y podernos salvar. Lo mismo que hizo la Santísima Virgen María. Pero el otro es todo lo contrario, a matar al inocente. Y
todos los otros que lo eligieron, sean nuestros hijos, sean nuestros cónyuges, sean nuestros padres, sean los que fueran, quedan como hijos de perdición que no pueden ser salvados. Que lo bajen, que reparen sus daños, como uno repara cuando uno ha pecado, se arrepiente, se confiesa y repara los daños. Como cuando uno ha robado, tiene que devolver lo robado. Pues ellos no pueden ser salvos, ninguno de ellos, ninguno, hasta que no lo bajen de allá, porque lo eligieron, sabiendo quién era. Y no eran ningunos inocentes ni ningunos brutos, son profesionales, y la mayoría de ellos profesores. Indujeron a una cantidad de pendejos estudiantes. ¿Para qué los mandamos a estudiar? Ah, no, pero quieren obligar a todo el mundo a que tienen que mandarlos a estudiar. ¿A estudiar para qué? Y le dan poder ahorita, como se lo dieron, de que cojan todo niño de 12, 14 años y se lo lleven a las filas del ELN. Ah, no, que los pueden hacer, que están autorizados internacionalmente, estarán autorizados por Dios. Es que el único que manda es Dios. ¿Quién dijo que los hombres mandan? Los hombres mandan a la gente al infierno. Dios mandó a su Hijo para que subiéramos al cielo. Entonces, todos ellos, todos, así estén vivos, todos estamos clamando ante Dios para que se haga justicia y que los que lo eligieron reparen sus daños, paguen sus consecuencias del mal que le hicieron tan grande al país. Entregar un país al diablo, eso fue lo que hicieron. Nosotros les apoyamos a los que están clamando por la justicia de Dios y nosotros clamamos por la justicia de Dios. Pero también nos acogemos a todo el santo reino angelical de Dios, a los santos querubines con todos sus santos ejércitos celestiales, a todos y cada uno de los santos serafines, a los santos arcángeles con todos sus santos ejércitos celestiales, como a todos y cada uno de los santos ángeles, a los 24 santos ancianos y a los 4 santos vivientes. Y les pedimos a todo el santo reino de Dios, todos unidos en el espíritu de la verdad de Dios, como uno solo, que hagan ellos la oración totalmente perfecta. Si yo tengo errores, pues que los destruyan, pero no puede ser un error. El único que se perdió fue el hijo de perdición. Hijo de perdición, hijo del odio, hijo de la destrucción. Dios crea, el maligno destruye. ¿Y qué estamos viendo? Un país totalmente destruido, donde la gente se queja que ya no pueden salir a las calles, atracos por todos lados, secuestros por todos lados, robos por todos lados, asesinatos por todos lados, y están apareciendo todos los muertos en carros, hasta con carteles o avisos que les pone. Imagínense eso, eliminando a todo el mundo que se les opone. ¿Y qué ha hecho Putin? Hoy están en elecciones allá en Rusia, pero el único que puede presentar a las elecciones es Putin. Y el opositor que tenía lo mató. Y la Corte Internacional se opuso a eso, o lo juzgó por eso, o la ONU se opuso y sancionó a Rusia por eso. Dejaron ahí tranquilo. Y en Venezuela sucede lo mismo. A todos los opositores los callan. Aquí todavía podemos hablar un poquito, aunque nos están callando. Nos quitan la luz, nos quitan el agua, nos quitan el internet, nos atacan por todos lados. A ver cómo nos calla para que no hagamos las oraciones. Es que la sienten. Y que la sientan bien, que baje el fuego sobre todos ellos. Y el Señor sabe que no pido nada injusto, que lo que pido es justicia. Cuando pido el fuego, que se los devore. Cuando pido todas las plagas, que bajen todas íntegras las plagas repetitivamente sobre ellos, que se les convierta el agua en sangre y que no llueva más sobre ellos. Eso es bíblico. No lo está inventando. Que eso se cumpla, que esa palabra del Apocalipsis 11 se cumpla totalmente. Y que todos los papas aten a
todos los ate, a todos los que eligieron al hijo de perdición. Y todo ese gobierno queden atados hasta que lo bajen. A ellos verán si van a quedar, si siguen atados eternamente. Y yo con el poder que tengo los ato. O bajan al que ellos treparon. Y lo treparon con el estallido social. Y votaron por él. No solamente no se quedaron contentos con votar por él, sino que obligaron a sus familias a que fueran y votaran por él. Uy, qué cosa tan brava, pero que queden así igualmente atados. Ahí verán que lo bajen. Y con eso nos están contaminando. Pues le pedimos a la Santísima Virgen María, en su inmaculado nombre, a Dios Hijo de Jesucristo, en su sacratísimo nombre, que seamos rociados con el agua lustral para purificarnos de todo eso que estoy denunciando. Pues el que no está de acuerdo con eso, que se quede con la contaminación de muerte, porque eso vino a traernos ese tipo aquí, y los que lo eligieron a él. Muerte, la contaminación de muerte. Eso fue lo que vino a traer la contaminación del odio, que recaiga sobre ellos. A nosotros que nos libre, porque al menos yo quiero ser salvo, y yo quiero vivir y terminar. Mañana es 7º día, súper importante, pero quiero terminar, ser rociado con el agua lustral. Que todo el santo reino de Dios hagan la oración totalmente perfecta. Le agreguen todo lo que me hizo falta. Y si he pedido algo incorrecto, pues que lo destruyan. Pero estoy acogiéndome. El hijo de perdición se condenó. Estoy acogiéndome a la palabra de Dios. Si estoy equivocado, pues que destruyan todo lo que tenga equivocación. Pero todo lo que me haga falta pedir, que lo pida el Santo Reino de Dios y nos ayuden dándonos el capital de alabanza en ese pedido, lo entreguen a Dios Hijo de Jesucristo para que Él abogue con Dios Padre Celestial, lo entreguen a la Santísima Virgen María para que ella interceda con Dios Espíritu Santo, y los que sí luchamos por la salvación seamos rociados con el agua lustral. Los que llevamos en la cruz que el Señor nos entregó, en un ministerio, o aquellos por los que oramos de la creación entera que gime con dolores de parto hasta ser rescatado. Hay gente que gime por ser rescatado. En cambio hay otros que gimen, pero para ser condenados, que gimieron como gimieron los judíos que entregaron al Señor Jesús, y son tan descarados que dicen, pues que la sangre cayera sobre ellos y los hijos de ellos, y quedaron esparcidos por el mundo entero. ¿Cuánto? 19 siglos. Y piensan que eso es así nomás de fácil. Ay, que eso es decir aquí que yo mañana me arrepiento pero no hago ninguna reparación y que yo voy a salir del pecado. Olvídense, que queden bien atados hasta que no reparen el daño que hicieron. Así como quedan bien atados los que robaron, hasta no devolver todo lo robado, más lo que exige la palabra de Dios, muchas veces hasta 5 veces, en el caso de Saqueo 4 veces, y por eso ofrecemos esta alabanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y dijo María, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mí favor maravillas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que son soberbios en su propio corazón, derribó a los potentados de sus tronos, y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes,
y despidió a los ricos sin nada. Acogió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había anunciado a nuestros padres, en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. Ahorita le pido a Dios Hijo Jesucristo en su sacratísimo nombre, por los infinitos méritos del Inmaculado Corazón de la Bienaventurada Santísima Virgen María. Le pido a la Bienaventurada Santísima Virgen María en su inmaculado nombre, por los infinitos méritos del Sacratísimo Corazón de nuestro Señor Jesucristo. Sea demolida toda edificación que pusimos encima de la piedra angular, que es Cristo Jesús y la Santísima Virgen María. Que sea demolido toda edificación, todo templo, todo lo que elevamos sobre un cimiento que no era el puesto ya sobre el que teníamos que construir. Edificaron con el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Quiénes son los que edifican y nos enseñan a edificar sino los profesores cuando nos mandan al colegio? Los colegios, las universidades, las escuelas. Que se acaben todas esas cosas se acaben. Señor, por favor. La palabra de Dios es muy claro en decírnosla, en manifestarnos quién nos debe enseñar a nosotros. Santo Evangelio según San Juan 6:45. Está escrito en los profetas: serán todos enseñados por Dios. Todo el que escucha al Padre aprende y viene a mí. Palabra de Dios. Tenemos que ser enseñados es por Dios, como tenemos que ser gobernados por Dios, no por el AMPA, no por los hijos de perdición. Tenemos que ser gobernados por Dios y tenemos que ser enseñados por Dios, no por el árbol de la ciencia del bien y del mal. Todo eso que edificamos, no le quisimos escuchar a Dios, no quisimos aprender de Dios. El que escuchó a Dios fue llevado hasta nuestro Señor Jesucristo, pero llevado hasta nuestro Señor Jesucristo en la verdad, porque es que muchos tienen es fantasía. No, yo estoy en Cristo Jesús. Es la fantasía del día del miércoles de ceniza. Es cuando más gente, todo mundo vaya únicamente porque le hagan una cruz en la frente allá con la ceniza. Pero jamás los ve uno, ni los domingos, ni nunca los ve uno en los templos, ni acudiendo a los sacramentos, pero por las cenizas sí van, para que les digan: polvo eres y en polvo te convertirás. Ellos no sueñan con ninguna incorruptibilidad, no la quieren, no la desean, lo manifiestan, van por montones, por montones, por montones. Impresionante los montones que van para que les pongan allá la ceniza, y si no van, la desean que se las pongan. ¿Por qué? Porque no quieren la incorruptibilidad, quieren volver al polvo, a lo que eran, que se deshagan, que se los coma el gusano, que nunca muere, y el fuego que nunca se apaga. Como nos lo dice Isaías 66:24. Y en saliendo verán los cadáveres de aquellos que se rebelaron contra mí. Su gusano no morirá, su fuego no se apagará, y serán el asco de todo el mundo. Palabra de Dios. Y así terminarán todos los que eligieron al hijo de perdición para que los gobernara. Ese es el destino de ellos, de todos. Todos. No, que es que a mí me obligó mi papá, que a mí me obligó mi abuelo, que a mí me obligó el profesor, que a mí... No, ¿acaso no somos libres? Con esa disculpita de que a mí me obligó y que a mí me obligó. No, fueron porque estaban convencidos de que el comunismo es la única solución para el planeta. Pero bien convencidos, porque son totalmente comunistas. Por eso fueron a votar, no porque los hubiera obligado ni el papá, ni la mamá, ni los abuelos, no, ni los profesores, ni nadie. Ellos fueron, pero porque ya estaban convencidos. Entonces no hay disculpas. Por eso le pedimos al Señor, insistimos, sea demolido todo lo que construimos con el árbol de la ciencia del bien y del mal, con el odio, con la soberbia, con la maldad, con la
perdición, hijos de perdición, con el AMPA, con los secuestros, con los crímenes, todo lo que construimos con eso sea derribado, con los robos, que todo eso sea derribado, para que el Señor pueda edificar un templo totalmente con piedras vivas. Primera de San Pedro 2, 4 al 6. Acercándoos a él, piedra viva, desechada por los hombres, pero elegida preciosa ante Dios, también vosotros, cual piedras vivas, entrad en la construcción de un edificio espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por mediación de Jesucristo. Pues está en la Escritura: he aquí que coloco en Sión una piedra angular elegida preciosa, y el que crea en ella no será confundido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No nos olvides, Dios es el único que nos enseña. Ahí no dice que nos enseñen profesores, y que Él nos dio profesores aquí para que nos enseñen. El que nos debe enseñar es Dios. El que nos debe enseñar es nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo. Como nos lo dice Santo Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 26. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará lo que yo os he dicho. Palabra de Dios. Ya vamos, Señor. Son ellos los que nos enseñan. Es la divinidad la que nos enseña. No son los profesores, no son. Eso lo tenemos que tener muy claro. Eso nos llevan a ser hijos de perdición, como queda demostrado. Como nos lo demostraron, eligieron al hijo de perdición y nos hicieron hijos de perdición. Bueno, hicieron hijos de perdición a todos los que llevaron a que votaran por el hijo de perdición. Quedaron todos como hijos de perdición. Por eso le pedimos a Dios Hijo Jesucristo, a la bienaventurada Santísima Virgen María, le pedimos a todo el Santo Reino de Dios nos apoyen, unidos todos en el Espíritu de la verdad de Dios, y que nos regalen el capital de alabanza. Que todos pidan para que podamos ser bautizados con el agua, que sea derribado toda esa construcción que hicieron cuando nos enseñaron la ley de Dios los humanos. No, ahí tenemos la palabra de Dios, que sea directamente Dios. Cuando nos enseñaron todo lo de la fe, los humanos, no, ahí tenemos la palabra de Dios. Es Dios quien nos enseña, es el Espíritu Santo quien nos enseña, es nuestro Señor Jesucristo quien nos enseña. Son las divinidades las que nos enseñan. Y acerca del fuego, del amor, ¿quiénes nos enseñan? Los humanos, cuando no saben ni siquiera distinguir qué es el amor, lo confunden con las caricias y con las pasiones. Olvídese, el amor viene de Dios y el único que nos puede enseñar qué es el amor es Dios. ¿O no es eso lo que nos dice en Primera de Corintios 2? Vamos a leer en el versículo 8, 9, 10. Mejor dicho, hasta el 16. Desconocida de todos los príncipes de este mundo, pues de haberla conocido no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Más bien, como dice la Escritura, anunciamos lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó, lo que Dios preparó para los que le aman. Porque a nosotros nos lo reveló Dios por medio del Espíritu, y el Espíritu todo lo sondea hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿qué hombre conoce lo íntimo del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios. Nadie conoce lo íntimo de Dios. Si el hombre tiene el Espíritu de Dios, puede conocer lo íntimo de Dios. Ahí no lo dice. Dámosle atención. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para conocer las gracias que Dios nos ha otorgado, de las cuales también hablamos, no con palabras aprendidas de sabiduría humana. Óigase bien, no con palabras aprendidas de sabidurías humanas. No son los religiosos los que nos tienen que enseñar la palabra de Dios. Es a quien nos tenemos que someter, a Dios, para que nos enseñe. Sino aprendidas del Espíritu, expresando realidades espirituales en términos espirituales. El hombre naturalmente no capta las cosas del Espíritu de Dios, son necedad para él, y él no las puede conocer, pues solo espiritualmente pueden ser juzgadas. En cambio,
El hombre de espíritu lo juzga todo, y a él nadie puede juzgarle, porque ¿quién conoció la mente del Señor para instruirle? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Palabra de Dios. Ya, Señor, tenemos que tener la mente de Cristo porque Él es la palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros. Es la palabra de Dios. Entonces le pedimos, nos derribe todo aquello que aprendimos de cualquier sacerdote, de cualquier religioso, todo lo que aprendimos de hombres, de cualquier maestro, profesor, todo eso no sirve, todo eso tiene que ser demolido, derribado, que solamente nos quede lo que nos enseña Dios, directamente Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu de las divinidades de Dios. Por eso le pedimos que nos conceda el santo sacramento del bautismo de fuego, a nuestro espíritu, cuerpo, alma y carne. El santo sacramento del bautismo de espíritu, a nuestro espíritu, cuerpo, alma y carne. El santo sacramento del bautismo de fuego, a nuestro espíritu, cuerpo, alma y carne. Que estén los tres bautismos, agua, espíritu y fuego, en nosotros, y que sea Dios quien nos lo aplique, únicamente Dios. Que sea Dios quien nos enseñe, únicamente Dios, y no más que Dios. ¿Qué nos dice allá en Santo Evangelio según San Juan 7? Vamos a leer 14 y siguiente a ver qué nos dice. Mediada ya la fiesta, subió Jesús al templo y se puso a enseñar. Los judíos asombrados decían: ¿cómo entiende de letras sin haber estudiado? Jesús les respondió: mi doctrina no es mía, sino del que me ha enviado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús mismo dice: mi doctrina no es mía, y la gente reconoce, ese no estudió. ¿Cómo entiende letras sin haber estudiado? Y el Señor Jesús dice: mi doctrina no es mía, es del que me envió, o sea, es del Padre. ¿Quién le enseñó a Jesús? Dios Padre Celestial. A él no le enseñó ningún profesor, a él no le enseñó ningún maestro, a él no le enseñó ningún religioso, él no fue. Al contrario, cuando se pierde a los 12 años, que él se va para el templo, está ya explicándoles a los grandes maestros, todos esos religiosos, les está explicando la palabra de Dios y todos asombrados, escuchándolo. Y lo mismo dice aquí: ¿cómo entiende de letras sin haber estudiado? Ni siquiera estudió, no fue a estudiar. Pero a uno sí le hacen el escándalo, que por qué los niños no estudian. No, es que el niño tiene que disponerse a Dios para que Dios le enseñe. Tiene que tener la voluntad de disponerse a Dios para que Dios le enseñe. San Lucas 2:46 y siguiente. Y sucedió que al cabo de 3 días le encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándoles y preguntándoles. Todos los que le oían estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Por eso vamos a ofrecer esta alabanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. ¿Y qué nos dice Hebreos 8:10? Esta es la alianza que pactaré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente, en sus corazones las grabaré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá de instruir cada cual a su conciudadano, ni cada uno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, pues todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Él grabará. ¿Quién? Dios grabará su palabra, las leyes en mi mente, en mi corazón. Si yo se lo permito, pero es que la gente no le permite eso a Dios. No, si me lo enseñan allá, yo me voy a meter a una catequesis, yo me voy a escribir allá en el minuto de Dios a que me enseñen allá la palabra de Dios, y cobran bien caro.
Eso sí, para cobrar no les gana a nadie, pero para que les enseñen algo que no puede ser enseñado, algo que tiene que ser inscrito en la mente y en el corazón directamente por Dios. Y dijo María: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor maravillas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que son soberbios en su propio corazón, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada. Acogió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había anunciado a nuestros padres, en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. Ahorita le voy a pedir a Dios Rico Jesucristo en su sacratísimo nombre por los infinitos méritos del Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María. Y le voy a pedir a la bienaventurada Santísima Virgen María en su inmaculado nombre por los infinitos méritos del Sacratísimo Corazón de nuestro Señor Jesucristo. Si fui rociado con el agua lustral, purificándome de toda esa muerte, toda esa contaminación de sepulcros. Por ahí lo dice la palabra de Dios, son sepulcros, sus bocas son sepulcros abiertos, porque no saben hablar sino cosas de muertos. Ay, María, sí fui rociado con el agua lustral en mi espíritu, mi cuerpo, mi alma y mi carne, y quedé en este día sexto totalmente purificado de todo lo que tiene que ver con muerte. De todo ese pecado fui liberado y estoy digno. Le voy a pedir la Santa Comunión. Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículo 27 y siguiente. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, pues sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera parecen bonitos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Palabra de Dios. Te alabo, Señor. Ahí está. Y cuando nos sometemos a aprender de ellos, eso es lo que aprendemos. Mire cómo dicen, por dentro están llenos de huesos de muertos. Llenos de huesos de muertos. Cuando hablan, nos están contaminando de la muerte. Y necesitamos lavarnos con el agua lustral. Ay, gracias, Señor, porque no me dejaste hacer nunca ningún curso para aprender nada de eso, ni teología, ni filosofía, ni nada de esas cosas. Gracias, Señor. Segunda de Timoteo 3:14 y siguiente. Tú, en cambio, persevera en lo que aprendiste y en lo que creíste, teniendo presente de quienes lo aprendiste, y que desde niño conoces las sagradas letras que pueden darte la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir, para educar en la justicia. Así el hombre de Dios se encuentra perfecto y preparado para toda obra buena. Palabra de Dios. Te alabo, Señor. ¿Y qué nos dice Romanos 10:14 al 17? ¿Qué era lo que nos dice? Pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Cómo irán sin que se les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como
como dice la Escritura, cuán hermosos los pies de los que anuncian el bien, pero no todos obedecieron a la buena nueva. Porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestra predicación? Por tanto, la fe viene de la predicación y la predicación por la palabra de Cristo, palabra de Dios. La predicación por la palabra de Cristo. Ahí está la fe. Entonces, si soy digno de recibir la comunión, y no me va a pasar allá la de Judas, yo te voy a pedir hoy, Dios Todopoderoso, a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de la bienaventurantísima Virgen María, me dé la comunión ya dentro de la iglesia del amor, no en la fe, porque en la fe, vuelvo y lo repito, en la fe el Señor Jesús viene y hace morada en mí junto con el Padre, hacen morada, pero en la iglesia del amor sucede lo de San Juan 17, que Dios Hijo Jesucristo me toma en Él y me hace uno con Él. Y Él a su vez es tomado por Dios Padre, haciéndonos uno con Él. Dos cosas muy diferentes. La verdadera comunión en la iglesia del amor. Por eso espero, si soy digno para ello, me des la Santa Comunión ya en la iglesia del amor, celebrándome la Santa Eucaristía. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quienes Él se complace. El Señor simplemente me dijo, te hemos amado y te hemos tomado en uno. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y dijo María, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mí favor maravillas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que son soberbios en su propio corazón, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes, a los hambrientos los colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada. Acogió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había anunciado nuestros padres, en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. Y ahorita cerramos la oración en el nombre de Dios Padre Celestial, en nombre de Dios Hijo Jesucristo, en nombre de Dios Espíritu Santo y de la bienaventurada Santísima Virgen María, clamando que nos acompañen con la gracia para que seamos enseñados únicamente por Dios Padre.
y podamos así ir a Cristo Jesús. Que la palabra de Dios quede inscrita en nuestra mente y en nuestros corazones. Participa y sigue conociendo los misterios de la Santísima Virgen María, esposa de Dios Padre Celestial.